introducir el tema y luego vamos a pasar al intercambio, ¿no? Entre ustedes mismos y después con el público, ¿no? Entonces sí, es bueno respetar el tiempo. Sí, vamos a ver, la dama primero. Bueno, comenzamos con este conversatorio y los caballeros han señalado a la doctora Teresa Arieta para que comience. Cada uno hará una exposición breve inicial y luego empieza el diálogo entre ellos mismos y entre ellos y nosotros. Bueno, empiezo saludándolos a todos ustedes que han tenido la gentileza de venir a escucharnos y agradeciendo una vez más a la Fundación ELIC la oportunidad que nos brinda de estos eventos que verdaderamente enriquecen el espíritu. El tema de la paz es un tema bastante complejo porque, en primer lugar, muchos consideran que la paz es simplemente la ausencia de guerra, pero esto no es así, porque puede en un pueblo no haber en absoluto guerra, porque una de las clases, por ejemplo, está completamente dominada y no se atreve siquiera a protestar, y eso definitivamente no es paz, porque la paz solamente se logra cuando tenemos elementos de justicia social, cuando tenemos elementos de consenso, cuando tenemos elementos de diálogo. Cuando hay una paz impuesta, llamémosla así, paz entre comillas, pues sencillamente eso no merece el nombre de la paz. Ahora, el enfoque de la paz externa, seguramente mis colegas lo van a desarrollar mucho más. Yo quisiera hablarles un poco de la paz interna, porque la paz externa surge justamente de la tranquilidad que siente un alma con relación a sí misma. Por ejemplo, para San Agustín, todo hombre, incluso el criminal más empedernido, lo que busca es la paz. Y entonces hace una serie de crímenes, comete una serie de atrocidades, pero pensando que será la última y que luego tendrá paz. Entonces, este anhelo de paz es verdaderamente universal en toda la humanidad. Ahora, ¿cómo podemos lograr nosotros esta paz interna? Bueno, definitivamente aquí los maestros, yogas, quienes están especializados en las doctrinas del IX y que han tenido mucho contacto no solo con las teorías éticas y en general occidentales, sino también con las orientales, encuentran que una forma de llegar a la paz es, por ejemplo, la meditación. La meditación es ese ponernos en un trance en el que no estamos deseando nada y en que simplemente contemplamos el universo. Y en esos momentos, mejor todavía si lo tienen con una música sumamente suave o si están al lado de un río o de una cascada, en ese momento sienten ustedes una paz. Pero esos son momentos. Lo ideal sería que viviésemos en un estado de paz, lo cual también es un poco problemático porque verdaderamente la vida no está hecha de situaciones de absoluta tranquilidad, que por otro lado podrían llevarnos a la inercia. Siempre es necesario que haya algo de conflicto y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a tratar. No rehuir el conflicto, porque aquí con este auditorio tan inmenso y con este público tan numeroso, cada uno de ustedes es un mundo, cada uno de ustedes tiene una perspectiva y esa perspectiva es diferente de la del otro. En este momento estamos aquí 4 personas y seguramente lo que yo estoy diciendo, cada uno lo está interpretando a su manera. Entonces, si en este momento estamos aquí 200 personas, hay 200 mundos diferentes y por lo tanto puede haber conflicto entre ellos. Entonces no debemos temer el conflicto, lo que debemos temer es tratar de resolver el conflicto de una manera violenta. Obviamente la manera más violenta de resolver un conflicto es con golpes en el caso de individuos o con guerras en casos de países. Y no, debemos aprender a resolver el conflicto de una manera pacífica justamente, lo cual implica, en primer lugar, tolerancia. En segundo lugar, capacidad de diálogo. Y en tercer lugar, algo que casi nadie menciona, pero para mí es fundamental, buena voluntad.
o sea, el deseo real de resolver el conflicto. Y en ese diálogo yo traería a colación a Habermas. Él decía que las condiciones de diálogo ideal implican, en primer lugar, el aceptar que uno puede equivocarse. ¿Cómo vamos nosotros a un diálogo? Si lo podemos llamar diálogo. Vamos con la idea de ganar. Yo tengo la razón, cuando la actitud debería ser diferente. ¿Quién de ustedes puede decir que nunca se ha equivocado? Creo que levante la mano. A ver. Nadie levanta la mano, ¿no es cierto? Todos nos hemos equivocado. ¿Y qué certeza podemos tener para que en este momento en que yo estoy afirmando algo, no puede estar equivocada? Entonces, más bien la idea es, no debo ir a ganar, no debo ir con la idea de que yo tengo la razón, sino con la idea de que de pronto yo estoy equivocado y alguien más puede tener la razón. Y lo más probable es que todos tengamos un poquito de razón, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, la verdad generalmente se encuentra en el justo medio. O sea, entre un extremo y el otro, no puede ser que uno tenga toda la razón y el otro no tenga nada de razón. Entonces tenemos que escucharlo. Pero esta escucha tiene que ser una escucha activa. Y esto es bien raro en el mundo en que vivimos porque verdaderamente no nos escuchamos realmente uno a otro. Estamos en el siglo de las comunicaciones y vivimos más incomunicados que nunca, porque es como que hemos creado una coraza para no mostrar nuestros verdaderos sentimientos. Y entonces empezamos a hablar de cosas que no nos interesan verdaderamente. Y cuando yo, por ejemplo, a mis alumnos les pregunto, ¿y ustedes con qué sueñan? Para ellos es una pregunta completamente extraña, ¿no? Y sin embargo, a mí me interesa saber con qué sueñan, porque eso me va a decir más de su personalidad que simplemente me digan, soy profesora, tengo tantos años, trabajo en tal parte. Entonces, ya hay una especie de bloqueo a la verdadera comunicación. Y muchas veces, sencillamente como creemos que tenemos la razón, no los escuchamos. Y decimos, no me digas nada, porque ya sé lo que vas a decir. Miren qué prepotencia. Y alguna vez lo hemos dicho. A veces somos más corteses y decimos, bueno, habla, te escucho. ¿Pero lo escuchamos verdaderamente? No, porque en nuestra cabeza está que lo que tiene que decir no tiene importancia. Entonces, esa es la primera actitud que tenemos que cambiar. De una escucha pasiva o negarnos simplemente a escuchar, ir a escuchar verdaderamente al otro. Y tolerancia. Es probable que muchas ideas nos resulten completamente opuestas a lo que nosotros pensamos, pero tenemos el deber de escucharlos y de dialogar y decir por qué. Y luego viene la buena voluntad. La buena voluntad de que efectivamente no sea mi razón la que triunfe, sino la que sirva a todos los demás. Entonces, esas son las condiciones, diríamos, ideales de diálogo. Que entremos sin ese afán de ganar la discusión, sino de llegar a lo mejor. Y bueno, Habermas planteaba que nunca se debe acabar una discusión en este sentido ideal, sino hasta que todos estén de acuerdo, cosa que nunca pasa, porque no tenemos el tiempo, y entonces, ¿cómo acabamos nuestras discusiones? Allá, votación, tantos dicen tal cosa, tantos dicen tal otra, ¿quién gana? Y claro, el que no gana se queda con esa insatisfacción, y el que gana, si es que no lo ha meditado bien, probablemente quede feliz, pero si es que medita bien, de pronto dice, pero algo de razón tenía el otro. El problema es el tiempo, ¿no? Entonces, no tenemos todo el tiempo para llegar a las finales. ¿Y cuáles son los problemas? En primer lugar, la superficialidad. Se habla mucho de la paz y creen que componer un día para la paz, eso está bien. O componer un día en el que se den obligatoriamente conferencias sobre la paz es suficiente. No. O sea, el tema de la paz en los currículum de la universidad y también de los colegios tendría que ser un tema transversal, que se enseñe a dialogar, a tener respeto por la opinión del otro, desde el jardín hasta que sean profesionales. Entonces,
un problema también es que se habla de la paz, pero no se tiene la actitud pacífica. Y en los niños eso es terrible, porque es darles doble mensaje. Tienes que ser pacífico y de pronto el profesor le da un grito, ¿no? Entonces eso no es ser pacífico. Esta idea de que en cada momento debemos nosotros ser un ejemplo para los niños es sumamente importante. Y bueno, hay muchas otras cosas más que decir, pero seguro mis colegas completarán el panorama. Gracias. Pasamos la palabra al doctor Hernando Gómez. Recuerde que tiene 10 minutos. A usted le pasamos la palabra. ¿Sí? Bueno, entonces tiene máximo 10 minutos. Gracias. Buenos días a todos. Les saludo con un gusto enorme de ver tan lleno este auditorio y también muy a gusto de estar acompañado de personas tan preparadas como las que están aquí a mis costados. Voy a referirme en primer término de manera esquematizada a lo que es el planteamiento para lo cual nos convocaron. Dice, cultura de paz, ¿qué estamos haciendo mal y qué cambios se requieren? Y pues más que otra cosa, la primera reflexión que quiero hacer es que la cultura de paz, pues creo que debemos abocarnos en primer término a la palabra cultura, porque no es una moda, no es un concepto, no es una definición, sino es todo un conjunto de situaciones, de valores, de tradiciones que tiene una sociedad o un grupo determinado de personas. Es un todo. Y en este caso, pues, la reflexión que yo hago es, esta cultura de paz, ¿de cuál cultura de paz estamos hablando? De la que necesita el individuo, como lo señalaba en un principio la doctora, también. El ser humano en sí también vive con conflictos individuales, personales, y ahí hace falta cultura de paz para uno mismo, donde se ha ya repetido en diferentes intervenciones en las actividades de este congreso, pues que la persona requiere de reflexionar, de la reflexión, de la meditación, y ahí cultivamos una cultura de paz para nosotros mismos. Pero también hace falta cultura de paz en las interrelaciones entre los seres humanos más próximos, llámese en la familia, de padres a hijos, de hijos a padres o entre hermanos, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, entre profesores, alumnos. Todos los que intervienen en el sistema educativo, también ahí hace falta una cultura de paz, lo mismo que también en la vía pública. Nada más basta con que pensemos en las horas pico, como le llamamos en México, cuando todo el mundo quiere transitar en las calles y carreteras. Hay una intolerancia de ver que el otro que te quiere ganar el paso. Entonces, cultura de paz hace falta en todos los niveles, desde lo individual hasta lo social, y me voy inclusive también hasta en el concierto de las naciones. Comentaba el día de ayer en otra actividad que hace 2 días escuché ahí en un canal de televisión local, o más bien de aquí de Perú, que empezaba un problema por ahí en la frontera de Colombia con Perú, y ayer veo en un puesto de periódicos que dice, se trasladan soldados a la frontera. Sí, entonces estamos hablando aquí de las formas que al menos nosotros, estoy seguro que ustedes también, no quisiéramos que sea esa la vía de solucionar un problema. Y entonces estoy llegando ya al nivel de los servidores públicos, de los que tienen el poder de mando, los que tienen el poder político. ¿Qué políticas públicas pueden implementar para que haya cultura de paz? Y aún más, y sería el último nivel, es en el plano internacional. Nada más basta ver lo que está ocurriendo en Europa, digamos Rusia, Ucrania, o en el Medio Oriente, Israel y los palestinos, ¿sí? Donde de verdad podemos asegurarlo, como otros autores lo han dicho. Yo cito mucho a Lipovetsky, que dice, el siglo XXI será ético o no será.
¿será ético o no será? Si no nos comportamos como seres humanos dignos, el mundo sí está en peligro, es una cosa real. Por lo tanto, pues esa cultura de paz, vean cómo va desde lo individual hasta lo mundial. Y entonces ahora la pregunta es, ¿en dónde queremos incidir? Si este congreso que convoca la Fundación ELIC, pues va dirigida hacia los niños. Por lo tanto, el aporte que yo quisiera hacer humildemente el día de hoy va a ser enfocado a la educación que se da en las escuelas, en los colegios, ¿sí? Y para esto, en esta primera intervención quiero cerrar con lo siguiente. En cierta ocasión asistí también a un congreso por la paz en una universidad de allá de mi país y estaba dando una conferencia Mario López, un investigador español, escritor, y que ha sido mediador, fue mediador en los conflictos internos de Colombia, cuando se vivía ahí una guerrilla pues ya duradera, y él fue uno de los mediadores para que estaban haciendo el intento de calmar el conflicto. Al final de su conferencia, en el momento que dan oportunidad de que el público pueda hacer preguntas, yo pedí el micrófono y dije, esto fue en 2011, decía, ¿qué se puede hacer para que desde el gobierno se impulse la cultura de paz con los niños? Yo lo decía porque en mi país en ese año no había nada de eso. Y su respuesta que me dio me dejó frustrado. Me dijo, si tú eres docente, ve a tu aula y haz cultura de paz con ellos. Me dio a entender que nada más hasta ahí podía llegar yo. Yo no me quedé conforme y afortunadamente he coincidido con más personas que hemos insistido de una u otra manera allá en México para que la autoridad competente de manera oficial establezca políticas de cultura de paz que ya les voy a mencionar en otro momento, que está dando buenos resultados. Entonces, pues ahí está el planteamiento. Mi comentario inicial es de que la cultura de paz pues es global, que todos tenemos responsabilidad, pero yo quiero centrar esto en la educación, sobre todo a los niños. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar agradecerles a Teresa. Para mí es un honor estar sentado al lado de ella. Siempre ha hecho unas exposiciones muy puntuales y muy profundas. Y siempre a mí me enriquece muchísimo lo que ella presenta. Y que no se diga hoy, Francisco, muchas gracias. Avanzamos muchísimo, creo yo. Y yo me voy a tomar una licencia, si ustedes me lo permiten. Me voy a tomar la licencia de hablar desde la experiencia. Es decir, sé que cada uno de ustedes habló desde la experiencia académica, que es igualmente valiosa y quizás de pronto más valiosa a veces que las otras. Y yo voy a hablar desde la experiencia que tengo en tanto defensor de derechos humanos, en una persona que le tocó precisamente el proceso de paz de La Habana en Colombia. Yo estuve en todo el proceso de paz de La Habana y de igual manera me ha tocado todo el trasegar por los campos de Colombia ensangrentados tristemente, recuperando a las personas que han sido retenidas de manera absolutamente, digámoslo así, genocida en muchos de los campos colombianos y así sucesivamente. Entonces yo presentaré, por decirlo de alguna manera, unas 2 o 3 postales muy cortas que creo yo que pueden ilustrar y que yo sé que los dos aquí presentes le darán el sentido académico y conceptual que se necesita. Buenos Aires, Argentina. Tribunal de los Pueblos, Tribunal Permanente de los Pueblos, Buenos Aires, Argentina. Recuerden ustedes la dolorosa situación que vivió Argentina con los diferentes regímenes militares que ensangrentaron el cono sur del continente. Algún día nos pusimos de manera quijotesca a hacer ese trabajo de realizar el Tribunal de los Pueblos y quisimos seguir lo que aquí han dicho y lo logramos hasta cierta medida, y era que invitábamos al tribunal a que presentaran tanto personas que eran víctimas, habían sido víctimas de la violencia, como también algunos de los victimarios que activos, personas muy importantes dentro de la jerarquía militar argentina, y también otras personas que habían vivido el dolor de esas violencias que se habían desarrollado.
pasaban y pasaban las declaraciones y pasaban las declaraciones. Y recuerdo mucho, le correspondió la palabra a una bella mujer, una hermosa mujer, Elizabeth Osterreich. Elizabeth, la esposa del gran caricaturista Osterreich, caricaturista que había sido asesinado durante el régimen. Mamá de 2 niñas desaparecidas. Una de ellas le habían sacado de su vientre a su niño antes de nacer. Y Elizabeth tomó el micrófono. Una mujer de cerca de 58, 60 años, absolutamente preciosa, me acuerdo mucho. Y preciosa en todo el sentido de la palabra, no solamente por lo que estaba diciendo, sino ella, la figura de ella, totalmente plácida. Parecía que no mostraba ninguna facción de odio, ni de repudio, ni de nada. Tomó el micrófono y Elizabeth contó y relató la manera tan brutal como le habían arrancado a toda su familia, como de verdad le habían acabado toda la existencia. Cuando ella terminó, el juez que era un griego, y para mí es importante decir que era un griego porque siempre he creído que era Alekus Panagulis, el bello Alekus Panagulis, pero no era él. Siempre quisiera creer que era Alekus Panagulis. El juez, que era un griego, la miró y le dijo: señora, en tanto que en usted cometieron un crimen que lesiona a la humanidad en su conjunto, que técnicamente se llama crímenes de lesa humanidad, aunque no siente el mismo dolor profundo que usted siente, sí siento el dolor profundo por la humanidad de los actos que cometieron contra usted. Pero permítame hacerle una pregunta, permítame preguntarle, después de ese relato que usted nos ha hecho, ¿usted cómo se siente? ¿Usted cómo se siente? Y ante la perplejidad de todo el auditorio, Elizabeth, sin cambiar un solo músculo de su rostro, respondió con entusiasmo. Se oyó un vacío en el salón, todos, pero ¿cómo así? Y esa perplejidad colectiva la recogió muy bien el juez y la miró y le dijo: señora, perdone, pero ¿de dónde saca usted el entusiasmo? Y ella respondió: del futuro, porque yo no estoy aquí solamente para pedir punición a aquellos que cometieron los crímenes tan atroces que hemos relatado, sino yo estoy aquí para que nunca más a ningún argentino o argentina, a ningún latinoamericano o latinoamericana, a ningún habitante de este planeta le vuelva a suceder, para que nunca más vuelva a suceder. Lección de ética profunda que nos dio aquella mujer. Y permítame entonces también otra postal, por decirlo de alguna manera. Trujillo Valle, Colombia. Trujillo Valle, Colombia. Habíamos seguido, investigado toda la masacre. Una masacre atroz que sucedió en Trujillo Valle. 350 personas decapitadas con una motosierra. Eso era en la situación real y concreta. Y nosotros habíamos acompañado a las víctimas a través de una asociación que llamamos AFAVIT, la Asociación de Víctimas de Trujillo. Y los habíamos acompañado durante varios años, acompañándolos en su dolor a las víctimas, y con un sacerdote que es para mí el hombre que me ha acompañado en todas estas cosas que no dejaré nunca de admirar, Padre Javier. Con el Padre Javier algún día hablamos, vea, el día en donde en la plaza de Trujillo, en el parque de Trujillo, se puedan sentar unos jóvenes a tomar cerveza sin tener miedo de que los vayan a matar, ese día se habrá superado el tema de la violencia en Trujillo Valle. Ingenuamente creímos que ese día había llegado. Entonces invitamos a una reunión, me acuerdo mucho, en el segundo piso de bomberos, el salón de bomberos, salón un poco más pequeño que este, claro está, y lo invitamos y llegó la gente a una conversación allá. El 90% del auditorio, claro está, mujeres, huérfanas, viudas, hermanas, la gran mayoría víctimas de la violencia, allí presentes todas ellas. Y se sentaron y me acuerdo mucho que el Padre Javier me dijo, sacerdote, me dijo: Hernando, dirige tú la reunión. Y yo le dije con cierta perplejidad: pero Javier, ¿por qué? Y me dijo: porque tú eres psicólogo. Y le dije: sí, pero tú eres sacerdote, dirígela tú. Y me dijo: no. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces les dije a todas ellas y a todos ellos, les dije: hagamos un círculo muy grande y empecemos a hablar, hablemos,
¿De qué? No, hablemos, simplemente hablemos. Y la gente hablaba y contaba y hablaba, pero nadie hacía mención a la masacre. Nadie mencionaba nada a la masacre. Cuando de pronto una mujer que estaba relativamente cercana a donde yo estaba sentado, comenzó a relatar, se bajaba las uñas, me acuerdo mucho, así por los brazos, y empezó a relatar la forma tan brutal como le habían asesinado a su hijo. Y empezó a relatar en un dolor profundo. Y en la medida en que ella iba relatando, y todos los demás quedábamos mirando a ver qué iba a pasar allí, a medida que ella iba relatando, la mujer que estaba sentada exactamente al lado de ella, la miraba con dolor y con terror. Y comenzó también a bajarse las uñas así, y así como rasgándose. Y yo pensaba que él le habrá recordado a esta otra mujer. Qué tragedia albergará el corazón de esta otra mujer. Y en la medida en que iba avanzando, la tomó por los brazos, le bajó las uñas así por los brazos, dejando una marca blanca, pero con claridad que no quería hacerle daño, pero la tomó con los brazos así y le dijo: su hijo mató a mi hijo. En ese momento ella se dio cuenta que quien había matado a su hijo era el otro hijo. Los dos niños habían ido a la misma escuela en Florinápolis, la parte alta de Trujillo Bayo, los dos en Andinápolis se llama. Habían ido los dos allí a la misma escuela, eran compañeros de juego. Pero ante la estúpida tragedia de la violencia en nuestro país, el uno era guerrillero y el otro era paramilitar. O el uno era del ejército y el otro era paramilitar. Los niños que jugaban en la escuela y crecieron y terminaron siendo: su hijo mató a mi hijo. Yo les prometo, les digo, les juro que en ese momento yo miré al padre Javier y le dije: Javier, esto aquí se nos fue de las manos. Aquí se nos fue de las manos. Y vino la segunda lección de ética más grande en mi vida, en esos momentos. En ese instante, la mujer que había tomado por los brazos a la otra mujer, le fue bajando las uñas y fue soltándose. Y se abrazaron, y lloraron, y lloraron. Y todos y todas llorábamos. Todos y todas llorábamos. No sé si se habrá solucionado el problema del conflicto de la paz en Colombia. No sé. Yo después estuve en muchas escenas similares. Pero que allí surgió una constatación de la ética de la humanidad. Allí surgió una constatación. Y lo digo y no porque para ganarme créditos con las mujeres. Afortunadamente, una ética femenina, una ética de la vida que nos ha enseñado. Y perdóname, me estoy yendo un tricitico con una tercera, porque se encadenan las tres situaciones. Faltaban solamente 3 días para firmar el acuerdo de paz de La Habana en Colombia. Estaban reunidos en las selvas del Yarí. En las selvas del Yarí, allí en Colombia, estaba reunida la última conferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Estaban reunidos allí. Habían hecho un gran salón, habían hecho unas casas, habían construido unas casas para recibir a los invitados internacionales, periodistas, había una cantidad de personas. Y en tanto que yo había formado parte del equipo de trabajo de un movimiento que llamamos Colombianas y Colombianos por la Paz, pues se me invitó a aquella reunión. Entonces cuando yo llegué me dijeron: bueno, usted tiene en tal casa, está la ubicación suya. Y yo no, yo no quiero ir a ninguna de esas casas. Por favor, yo quiero quedarme donde están los guerrilleros y las guerrilleras. Porque en ese momento todavía eran guerrilleros y guerrilleras. 3 días después no. Pero ahí todavía lo eran. Yo quiero quedarme allá. Yo quiero hablar con ellos. Yo quiero tratar de no entender, pero por lo menos tener un diálogo directo con ellos. Y me fui para allá. Y compartía y todo ello. Entre otras me mandaron, me acuerdo mucho, a una de las más sangrientas de las divisiones, que era la Teófilo Forero, que todos en Colombia sabemos que era la más sangrienta de ellas. Y yo llegué allá y conversaba todos los días y almorzaba. Varios días estuvimos. Y de pronto un día comenzó un aguacero tremendo, esos aguaceros que se dan en las selvas del Yarí. Un aguacero fuertísimo. Y en medio del aguacero había, por favor, me distrae un poco, por favor. En medio del aguacero, me acuerdo mucho,
yo alcanzaba a ver ahí en el cambuche se llama la cama donde dormíamos, yo alcanzaba a ver como unos 7 metros del cambuche en el frente allí, a un guerrillero que se había quitado sus botas pantaneras y movía los dedos de los pies así, y me miraba a los ojos, y me miraba, pero no me miraba con agresión, me miraba como interrogándose algo, y míreme, y yo entré en esa dialéctica, Teresa, traté de entender esa dialéctica, qué es lo que me quiere decir él, y yo pensaba, y hubo un momento en que yo ingresé en ello pensando, él me quiere preguntar, ¿será que si entregamos las armas no nos van a matar? ¿Será que nuestra familia nos van a recibir? ¿Será que nosotros sí de verdad podremos entrar a la vida civil sin necesidad de las armas? De hecho, hoy tengo que decirles con dolor que no sucedió así, que todavía sigue la violencia en Colombia. Pero bueno, en ese momento había esa esperanza y me miraba así. Cuando de pronto yo vi que él giró un poco la cabeza y miró por encima de mi hombro y yo volteé así rápidamente y venía caminando una mujer con un niño en la mano. Ella quizás como de la misma edad de él o un poco mayor, con un niño en la mano, lo traía de la mano, y yo alcancé a escuchar perfectamente cuando ella le dijo, le dijo al niño, él es tu papá, él es tu papá. Y le soltó la mano y el niño con cierta perplejidad, con cierto temor, se fue acercando así a mirar al papá y lo primero que se le ocurrió fue meterse en las botas del papá, que le daban por acá, las botas le daban arriba de la rodilla, entonces se iba como cayendo, y el papá lo tomó de la mano, y se internaron en la selva los dos, en un aguacero tremendo, se internaron los dos en la selva, internando, y yo cuando vi eso, me puse a llorar muchísimo, porque en ese momento pensé, el niño le está diciendo al papá, papá, sigo tus pasos, y el papá, no sé que sea lo correcto, no sea lo correcto. Esas 3 imágenes que quería comentárselas con ustedes me dejan a mí grandes preguntas. ¿Qué es la educación para la paz? Y como tú lo decías, tiene que ver con el mundo interno, tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con la ética y tiene que ver con una profunda voluntad de que queremos otro mundo posible, otro mundo en donde de verdad podamos disentir y, como lo decía ayer en la conferencia, podamos hacer una realidad la famosa sentencia de Voltaire. Estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida por defender tu derecho a expresarlas. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus profundas opiniones abordadas. Y ahora mismo vamos a dar, como tenemos el tiempo ya prácticamente agotado, vamos a dar la palabra para que hagan un comentario final. Recuérdense que hay preguntas aquí en el tema, como ¿qué estamos haciendo mal? Se puede extraer por oposición de lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Pero sería bueno que en este turno final abordaran qué estamos haciendo mal y cómo impulsamos el cambio para lograr ese estado de paz que buscamos y de felicidad que buscamos para toda la humanidad. Doctora Teresa. Bueno, verdaderamente yo pienso que lo que estamos haciendo mal, en cierta forma anticipé algunas ideas. La primera es tomar superficialmente la palabra de paz, no verla simplemente como que no hay conflicto o que no hay guerra. La paz tiene que ver con una justicia social, que es de lo que ha hablado tanto el doctor Francisco como el doctor Hernando. O sea, si no hay justicia, ya lo decía Aristóteles, si no hay justicia no puede haber paz. Porque apenas uno sienta que el otro tiene más de lo que merece y yo menos de lo que merezco, entra allí el conflicto. Ahora, el tema de la justicia es tremendamente amplio, pero lo primero que tendríamos que buscar es que no haya diferencias tan enormes entre los que tienen
y los que no tienen nada. En segundo lugar, pienso que es necesario, desde la niñez, inculcar en los niños la capacidad de diálogo y la capacidad de tolerancia. Y eso no se inculca simplemente con palabras, se inculca con el ejemplo, de tal manera que nosotros los adultos también deberíamos recibir una educación para ser pacíficos, tener más sentido de lo que es la tolerancia, tener más sentido de lo que es el diálogo verdadero y tener sobre todo un sentimiento que se está perdiendo en lo que Zygmunt Bauman llama es nuestro mundo, la sociedad líquida, una sociedad individualista, cuando lo que en este momento necesitamos de una manera desesperada es más bien la solidaridad, porque está en juego el futuro de la humanidad. Y si es que cada uno ve simplemente por sus propios intereses, sencillamente no nos vamos a salvar. O nos salvamos todos o no se salva ninguno. Y quisiera hablarles yo también un poquitín de la paz que tenemos que tener con la naturaleza, porque también es como que el hombre estuviese en guerra con la naturaleza. Y ese sentido de paz lo tenemos que llevar también al tema ecológico. Y obviamente eso, digamos, el no tomar en seriedad y en profundidad la paz es para mí el principal problema. ¿Y cómo podemos mejorarlo? En primer lugar, como les digo, llevando el tema de la paz hasta nuestra propia conciencia, porque la persona que esté en paz consigo mismo es capaz de vivir en paz con los demás. Pero cuando uno está en guerra contra su propio yo, cuando se ve al espejo y dice esa persona no me gusta, entonces empieza ya la guerra con uno mismo y con los demás. Y yo solamente terminaría citándoles una frase de Séneca: mientras estamos en este mundo, estamos entre humanos, cultivemos nuestra humanidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Arieta, y pasamos la palabra al doctor Francisco. Gracias. Pues por el tiempo voy a tratar de resumir la última parte que hace rato anuncié, que sería sobre los hechos, cuáles son las alternativas que se están implementando, que se deben implementar para revertir todo esto que ya escuchamos en voz del maestro Hernando, que fue conmovedor, y todo lo que también nos acaba de explicar la maestra. Miren, les quiero compartir que en México, durante muchas décadas, la educación pública, la educación básica, pues carecía de estos elementos que se requieren para formar en valores y formar una cultura de paz con los niños. Y ha sido un trabajo muy arduo de gente que ha estado siguiendo esta cuestión de la cultura de paz, y nada más les menciono de manera resumida. 2018 hubo una consulta nacional para implementar una reforma educativa. Esa consulta nacional convocó a docentes, padres de familia, académicos, y por una de esas pocas veces que nos damos cuenta que han hecho caso de las propuestas que vienen de la sociedad, se implementó. Yo escuché en repetidas ocasiones, cultura de paz, equidad, igualdad, etcétera. Y se lleva a cabo en 2019 una reforma constitucional que establece que la educación que imparte el Estado debe fomentar la cultura de paz. Que yo recuerde, pasaron 11 años desde que hubo una iniciativa para que se incluyera la cultura de paz como política educativa desde el gobierno, y por fin se tradujo en una reforma constitucional. En 2022 sale la reforma educativa que nosotros la conocemos como la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, que tiene un fundamento filosófico llamado humanismo mexicano, que quizá algunos de ustedes hayan oído hablar.
Y esto hizo que le dieran un giro total. Yo no vengo aquí, en este caso, a echarle flores a un gobierno ni a criticar a otros, pero sí quiero decirles que lo que a mí me ha interesado, que es la cultura de paz, pues hemos visto con beneplácito que le dedicaron una gran parte en los libros de texto y en los programas a la cultura de paz. Yo me di a la tarea de revisar todos los libros de educación básica desde primaria y secundaria y encontramos una gran cantidad de lecciones, de actividades, de proyectos a nivel escolar, a nivel de aula, a nivel comunitario, que tienen por objeto trabajar con los niños la cultura de paz. Yo estoy muy contento con que en esta nueva reforma que se ha implementado en mi país, pues realmente se haya considerado un clamor popular, un clamor de la gente como ustedes, como mis colegas, que estamos interesados en que se fomente la cultura de paz, y allá ya está en los libros, ya está en los programas. Ahora solo falta, desde mi punto de vista, que los docentes, que son el factor principal para implementar estas reformas, tomen una conciencia verdadera de lo que es la cultura de paz para poderlo trabajar con los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y pasamos inmediatamente la palabra a Hernando, que tiene 3 minutos para concluir. Bueno, mal haría yo en hacer glosas a las 2 presentaciones anteriores, que agradezco profundamente. Yo no quisiera profundizar conceptualmente, y permítame, y muy cortico, Cristina, te lo prometo, muy cortico, continuar el mismo leitmotiv con el cual comencé, y simplemente relatándoles una pequeña imagen. En los primeros días de la mesa de conversaciones, en principio, digámoslo así, la mesa de conversaciones en La Habana sobre el proceso de paz, pues tuvieron que sentarse a la mesa personas que anteriormente estaban dirimiéndose la vida y la muerte en el campo de batalla. Y yo recuerdo mucho uno de los días en que llegó un general del ejército colombiano, que le correspondía representar, claro está, la institucionalidad colombiana, y se sentó frente a frente, como a esta distancia, frente a frente al director, al que estaba llevando la cabeza de la comisión del grupo representante de la FARC, el comandante representante de la FARC, y se saludaron, claro, muy frío, no vaya a decir que fue un saludo amoroso ni nada de eso, se saludaron muy frío, y recuerdo que el general le dijo al comandante, lo saludó además reconociéndolo, y le dijo: comandante, duré casi 7 años buscándolo para matarlo. Y el comandante le respondió: y si yo lo hubiera encontrado primero, yo lo hubiera matado a usted. Y se dijeron los dos: pero hoy no estamos aquí para eso, hoy estamos aquí para otra cosa, hoy estamos aquí para que lleguemos a un acuerdo. Y así comenzó el Acuerdo de Paz de La Habana. Y ya, no digo más. Así estamos provocando el cambio. Muchas gracias, Hernando. Así estamos provocando el cambio. Tenemos que poner cada uno lo nuestro, cada uno de nuestra parte. Tenemos que expandir a todos los niveles la actitud de la convivencia positiva que surge desde nuestro ser y se expande a todos, porque así como uno no mató al otro y el otro no mató al uno, en realidad es que nos estamos matando a nosotros mismos. Y todos y todas somos uno. Así que ese cambio tiene que estar fuerte en las escuelas, fuerte en nuestras casas, que son, digamos, ahora que conocemos los datos sobre la violencia intrafamiliar, es un campo de guerra nuestras familias. Así que empezar como individuos o a continuar ese proceso de paz como personas en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, en las relaciones con la comunidad, en las relaciones con el país, en las relaciones con el mundo. Muchísimas gracias. Tenemos que pasar al siguiente programa, así que tenemos mucho para hacer a partir de esto. Agradecemos a la doctora Arieta, al doctor Francisco,
a Hernando esta posibilidad de reflexión tan profunda que nos han puesto sobre la mesa este día. Muchísimas gracias. Gracias a todos.